Buenos días. Continuamos con la sesión con la comparecencia de don Diego Vigil de Quiñones Otero, registrador de la propiedad, a quien le agradecemos su disponibilidad y su presencia hoy en la comisión, y también le agradecemos la documentación que nos ha hecho llegar por anticipación. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, son muchas las cosas que se pueden decir y como ya se viene poniendo de manifiesto... Aquí, perfecto, perdón. Evoluciona de la técnica y el sonido sigue siendo complicado. Muchas gracias por la atención. El problema de la vivienda, como se ha puesto de manifiesto en la cantidad de intervenciones que se llevan produciendo en esta comisión, es complejísimo y entonces abordarlo todo es muy difícil, de modo que yo intentaré ceñirme a lo que más me compete y a lo que más sé, que son cuestiones de derecho privado y qué es lo que se ve desde un registro de la propiedad. Pensaba dedicar una primera parte más o menos breve a relatar algunos asuntos que uno ve relacionados con el problema en el ejercicio ordinario de la función registral y después a proponerles, a comentar algunas mejoras que se podían hacer en el ámbito del derecho privado para favorecer de algún modo el acceso a la vivienda más allá de lo que actualmente permite la legislación, teniendo en cuenta que esto siempre es un problema muy complejo y que no hay fórmulas mágicas de ningún modo. Como principio y fundamento, de algún modo, me gustaría, como música de fondo de toda la intervención, utilizar ese lema lanzado por nuestro querido presidente del Gobierno de que aspiramos a que esta no sea una sociedad de propietarios ricos e inquilinos pobres. Si se quiere que no tengamos una sociedad de propietarios ricos e inquilinos pobres, hay que desarrollar fórmulas que permitan el acceso a la propiedad por parte de quienes no están a lo mejor en condiciones de conseguirla en un mercado extremadamente competitivo. En el ejercicio de la función registral uno ve cosas que permiten comparar el pasado y el presente. El registro inscribe derechos, pero claro, esos derechos que se inscriben a veces pretenden asegurar la posición de un acreedor a lo largo de una serie de años y pasado un tiempo se cancelan. Y entonces yo me encuentro que a día de hoy el tipo de documento que lleva al registro es el documento, por así decir, de un propietario rico. Gran parte de las compraventas se producen al contado, no se producen con hipoteca, a diferencia del porcentaje de propiedad hipotecada que había en el pasado. Y además las hipotecas en general son de compraventas de una cantidad estimable. Muchas veces, he ejercido en diferentes zonas. Por ejemplo, estuve 6 años en Zaragoza y en Zaragoza me correspondía un barrio, vamos a decir, modesto, en donde se vendían, claro, eran los años 14, 15, que todavía los precios venían fijados por la crisis, en donde se vendían muchas viviendas a 35, 40, 40.000 euros, 40, 50.000 euros, una cosa así, y en general esas se pagaban al contado. Y los préstamos con hipoteca que veía entonces y que veo en la actualidad son siempre, casi siempre, para viviendas de más de 150.000 euros. A su vez, en el pasado merece la pena ver los historiales registrales. En aquella ciudad de Zaragoza me correspondía también un nuevo desarrollo urbanístico al distrito hipotecario del que yo era competente y allí había lo que yo llamo el acceso popular a la propiedad. Muchísima gente que tuvo la oportunidad a mediados del siglo XX de comprar una vivienda a precio asequible, estableciéndose una garantía en favor del vendedor, no mediante hipoteca, sino mediante condición resolutoria, de forma que aquella persona, pagando sus cuotas, al cabo de los años acababa siendo propietario y se cancelaba la condición resolutoria. De forma que cuando en la actualidad procede la cancelación de estas condiciones resolutorias, te encuentras con que hace 40 o 50 años existían mecanismos para que una persona, no sé si decir pobre, siguiendo el lema del presidente del Gobierno, tenía la posibilidad de convertirse en propietario y en la actualidad prácticamente esas personas no tienen más que los mecanismos de mercado. Y curiosamente el discurso público lo único que reclama es el alquiler social, que está muy bien, pero me parece que es un objetivo político un poco escaso, porque
la desigualdad que se produce entre el propietario y el inquilino no se soluciona con el alquiler social, se solucionaría con fórmulas de acceso a la propiedad asequibles para aquella parte de la población que no es capaz de acceder a las mismas en el mercado. El crédito, el préstamo hipotecario, tiende en la actualidad a la exclusivización. Aquellos préstamos accesibles, consorciados que había en los planes de vivienda de los años 70, 80, 90 ya no existen. En relación con el crédito, sí que uno ve con frecuencia cesiones masivas de carteras de préstamos que a lo mejor pues una entidad de crédito traspasó a la Sareb y ahora la Sareb a lo mejor traspasa a un fondo de inversión, o a veces directamente es una entidad de crédito la que, queriendo deshacerse de un conjunto de préstamos que le resultan a lo mejor más dudosos, los traspasa a una entidad crediticia diferente o a un fondo de inversión. Normalmente, claro, estas cesiones se producen por mucho menos de la cantidad realmente debida. Por así decir, el cedente valora el pájaro en mano y le pasa la posibilidad de cobrar unos sí y otros no. Y entonces, en este tipo de situaciones existían tradicionalmente figuras ya en el derecho romano, como era el retracto anastasiano, que permitían que el deudor, si verdaderamente el nuevo titular del crédito había pagado por él mismo pues un 30, 40, 50% de la cantidad realmente debida, podía extinguirlo pagando esa cantidad verdaderamente debida. Esa figura no está absolutamente recogida en el derecho civil español. Está muy bien prevista en el derecho foral de Navarra. El Código Civil la recogió únicamente para los créditos cuando ya estuviesen en fase litigiosa, pero el Tribunal Supremo siempre ha interpretado que no se puede esa medida en favor del deudor aplicar cuando se produce una venta en globo de una cartera entera de préstamos de una entidad de crédito a un fondo de inversión o a otra entidad de crédito. Y entonces nos encontramos con que a veces alguien se ha convertido en titular de un crédito de 100.000, pagando por él 30, 40, 50.000 euros y no se le permite al deudor extinguirlo por los 50.000 euros por el hecho de que se ha vendido en conjunto. Esto intentó ser solucionado por una ley autonómica de Cataluña, que la he reflejado en el documento, creo que era 29/2015, pero como se estimó que era de competencia del Estado central, pues el Tribunal Constitucional la anuló. Pero esa medida no ha vuelto a reaparecer. O sea, este es un problema también que se observa, que medidas razonables que se aprobaron en el derecho autonómico después son anuladas por cuestión competencial por el Tribunal Constitucional y nunca reaparecen en la legislación estatal, lo cual a lo mejor para esta comisión es una fuente de ideas y de trabajo ver qué medidas ha anulado el Tribunal Constitucional de la legislación autonómica, especialmente de Cataluña, y ver si se pueden traer a una ley de ámbito estatal. En cuanto al papel de las administraciones públicas, claro, uno compara aquellas grandes promociones que se veían en los nuevos desarrollos urbanísticos construidos en los 60, 70, 80, 90, y el Estado se podría decir que ha pasado de gran promotor a pequeño agente. Hoy en día se intenta que el Estado se pueda quedar en determinadas ocasiones con pequeñas propiedades. Un instrumento bastante frecuente que vemos en el ejercicio de la función registral son los derechos de adquisición preferente. Algunas leyes, especialmente de tipo autonómico, han establecido que cuando se vaya a vender determinado tipo de propiedades, normalmente las que se han quedado las entidades de crédito en ejecuciones hipotecarias, puedan adquirirlas con preferencia. O sea, vamos a ser sencillos. Si un banco se acaba quedando una casa hoy valorada en 200.000 euros, en 100, 120, 150 en una ejecución hipotecaria, porque se la queda por menos valor, de acuerdo con las reglas de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de que se las acaba quedando por lo que se le deba por todos los conceptos, o por el 60 o por el 70%, claro, si luego la revende a menos que el precio de mercado, se establece que la Administración la pueda comprar también a menos que el precio de mercado para después quedársela y tenerla en alquiler social. Bueno, pues esa medida se ha establecido y a nosotros se nos obliga a comprobar que en todas las transmisiones de esos inmuebles procedentes de una entidad de crédito derivadas de la ejecución y que se transmiten a un tercero, se ha notificado a la Administración Pública para ver si quiere ejercitar el derecho de tanteo, y en el caso de que no se cumpla con ese derecho de tanteo tendrán después derecho de retracto y demás. Se notifica muchas veces y la Administración Pública muchas veces no ejerce el derecho de tanteo. No puedo dar datos concretos, pero había una entidad de crédito que el otro día vendió
en una escritura que pasó por mis manos, vendía 7 pisos y 28 plazas de garaje por menos de 200.000 euros. Aquello pasó por el tanteo a favor de la Generalitat de Cataluña o de la Agencia del Habitatge y no ejercitaba el derecho de tanteo. Bueno, no ejercitaba el derecho de tanteo. Luego otra vez se producía eran algo así como, sí, 7 viviendas y 28 plazas. Y luego también hace poco se vendían pues algo así como 20 pisos por 800.000 euros, una cosa así, que salen bastante bien, y tampoco se ejercían. No sé si eran edificios ocupados o exactamente cuál era el problema. Pero muchas veces, habiendo ese instrumento legal, no se ejercita por parte de las administraciones. Yo supongo que no se ejercita por falta de presupuesto. Es decir, las administraciones públicas pienso que han pasado de gran tenedor o de gran promotor casi a un pequeño agente que se hace con unos pocos pisos para intentar hacer medidas de alquiler social, pero que no solucionan el problema, pues supongo que por falta de presupuesto. Y esto no es un problema que les lance a ustedes, porque ustedes no son los elaboradores de los presupuestos de las comunidades autónomas, aunque sí los partidos a los que pertenecen, pero creo que es un problema que tenemos todos como sociedad. No hay una parte significativa del presupuesto público que se destine a vivienda, porque a ninguno nos interesa, seguramente. O sea, se da prioridad pues a otras políticas. Seguramente el margen presupuestario de una comunidad autónoma no es tan grande porque el catálogo de servicios obligado a prestar pues no permite esfuerzos presupuestarios muy grandes, pero realmente cuando se habla de alquiler social, medidas y se ve incluso las cifras de hemos creado no sé cuántas mil o no sé cuántos cientos de viviendas, el presidente o la presidenta de la comunidad autónoma ha inaugurado no sé cuántas viviendas, siempre son muy pocas en relación con el volumen del problema. O sea, a mí me gusta compararlo, por ejemplo, con las políticas públicas de empleo. En el ámbito del empleo existe la encuesta de población activa, existe el registro de la Seguridad Social, sabemos cuánta gente está buscando empleo y sabemos qué porcentaje, tasa de paro existe. En el ámbito de la vivienda no hay nada parecido. De forma que el relato en la vivienda es más o menos como si en el empleo, que estamos tan acostumbrados al porcentaje de parados, fuese que pues sabemos que es un gran problema el paro, pero no sabemos cuántos parados hay, y entonces de vez en cuando, cada vez que se crean convocatorias de empleo público, pues sale la Administración a decir que es que va a haber convocatorias de empleo público. Entonces se sabe que hay millones de parados y de repente sale un político a decir que es que ahora se convocan 5.000 plazas de empleo público. Y entonces, muy bonita, muy bien, las 5.000 plazas y muy necesarias, pero ¿qué porcentaje del problema solucionan las viviendas públicas que se construyen o que se ponen a disposición en la actualidad? Y es un porcentaje ínfimo. Sí que tenemos el número de transmisiones o de compraventas producidas. En España, a día de hoy, se compran aproximadamente algo más de 500.000 de compraventas de vivienda al año. ¿Y cuántas transmisiones hay o cuántas viviendas se ponen a disposición por parte de las administraciones públicas? También se dice que hay una creación de hogares de unos 240.000 hogares al año, unas 90.000 viviendas nuevas al año, de ahí ese déficit de número de viviendas que se viene poniendo de manifiesto por el Banco de España y que han resaltado otros expertos en las intervenciones anteriores. ¿Y cuántas son las que se construyen o las que se ponen a disposición por parte de las administraciones públicas? Un porcentaje muy bajito. E incluso en alguna declaración pública del Ministerio se ha llegado a afirmar como objetivo loable a conseguir en los próximos 5 años y demás que la vivienda pública alcance el 2% del total. Que no es que yo sea aquí un defensor de que toda la vivienda se convierta en pública, que supongo que aquí el problema es tan grave que hace falta una solución público-privada. Pero bueno, que yo veo que hay ahí un problema presupuestario que no es culpa de ustedes, es también culpa de las demandas de la sociedad. O sea, a día de hoy no hay una manifestación constante de decir, oiga, queremos que un X% del presupuesto público se destine a vivienda. Esto no está ocurriendo tampoco. Entonces también supongo que los representantes responden a las demandas del electorado. Pero bueno, en un registro se ve que el Estado era una suerte de gran promotor y ahora se ha convertido en una especie de pequeño agente. Es un problema que se ve desde los registros, que el registro no está cumpliendo el papel que podría cumplir en relación con los arrendamientos. La disposición adicional segunda de aquel Real Decreto 7/2019 que modificó la Ley de Arrendamientos Urbanos contemplaba la creación de una fuente
de información pública a disposición del Ministerio, utilizando el catastro, los registros de fianzas de las comunidades autónomas y el registro de la propiedad, y la realidad es que los arrendamientos no se inscriben. Y no se inscriben porque están obligados a pasar por un requisito extremadamente complejo para lo que es la simplicidad de un arrendamiento, como es elevar a escritura pública, y entonces no se han encontrado mecanismos para facilitar esa constancia en el registro. En la tramitación de la Ley de Vivienda llegó a haber una enmienda, creo recordar que de Sumar, proponiendo facilitar la constancia en el registro de los arrendamientos por simple documento privado, pero luego al final no se aprobó porque creo que desde el Ministerio de Justicia se dijo que no, porque contravenía el artículo 3 de la Ley Hipotecaria, lo cual es cierto, que con carácter general establece la necesidad de escritura para acceder al registro. Entonces yo en el documento que les he entregado les propongo una solución mucho más sencilla, y es que como habitualmente en los arrendamientos la fianza se deposita en un registro de las comunidades autónomas, en un registro de fianzas previsto en la disposición adicional tercera de la Ley de Arrendamientos Urbanos, el depósito de la fianza, certificación pública del depósito de la fianza, en donde constan justo los datos que son necesarios para inscribir un arrendamiento, según el reglamento del 96 que regula la inscripción de los arrendamientos, permite poner una nota marginal. Y con eso tendríamos en todas las fincas arrendadas un reflejo, y eso sería algo relativamente sencillo de hacer. En cualquier ley que vayan a hacer relacionada con la vivienda se podría introducir vía enmienda vamos, no sé, esto no ocuparía mucho más de 2 o 3 líneas. También, bueno, esta falta de constancia de los arrendamientos en el registro frustra de alguna manera los objetivos de la base de datos de arrendamientos prevista en la disposición adicional primera de la Ley de Vivienda. Luego, en relación con los arrendamientos, ya la doctrina científica ha puesto de manifiesto desde 1994 que hay una mala coordinación entre la Ley de Arrendamientos Urbanos y la Ley Hipotecaria. El artículo 14 dice que cuando se produzca un conflicto entre un arrendatario y un titular inscrito, solamente se va a proteger el titular inscrito si el titular inscrito reúne los requisitos del artículo 34 de la ley, pero es que el artículo que en la Ley Hipotecaria resuelve el conflicto entre un titular inscrito y otro no inscrito es el 32, no es el 34. Y esto ya lo han escrito autores varias veces. Se ha modificado 3 o 4 o 5 veces la Ley de Arrendamientos Urbanos y nunca el artículo 14 ha remitido al 32 en lugar del 34. Interesante en relación con los arrendamientos, y que nosotros vemos mucho en nuestro ejercicio, el tema del tanteo y retracto. Claro, a día de hoy, muchas veces, un edificio no se vende, un edificio en donde hay varios pisos alquilados, no se vende cada piso por separado, sino que se vende el edificio en su conjunto. En estos casos no hay derecho de tanteo y retracto para el inquilino, no puede acceder el inquilino a la propiedad. Y bueno, es interesante que en algunas leyes autonómicas, precisamente la Ley de Urbanismo de Cataluña, y esto sí que he visto yo ejercer el derecho de tanteo y retracto por parte de la Generalitat, cuando los inquilinos no tienen derecho al tanteo y retracto, sí que lo ejercen las administraciones y se quedan con el edificio entero en algunos casos. E incluso aquella fórmula, no sé si recuerdan la intervención del profesor Nassarre, de la propiedad temporal y compartida, habiéndose quedado el edificio entero la Generalitat, sí que muchas veces a continuación utilizan la propiedad temporal. Lo que pasa es que la utilizan de una manera que no me termina de convencer, porque le conceden la propiedad temporal a una entidad sin ánimo de lucro, y la entidad sin ánimo de lucro les da a los usuarios alquiler social. De forma que al final ese pobre inquilino sigue siendo un pobre inquilino. En vez de la Administración utilizar la propiedad temporal en favor del ocupante, lo utiliza en favor de una entidad intermediaria. No convertimos al particular en propietario, sino que lo mantenemos como inquilino, en contra de lo que a día de hoy pueden ser los objetivos manifestados. La ministra de Vivienda también dijo que en ningún caso se pretendía condenar a la gente perpetuamente al alquiler. En relación con la ocupación, es frecuente encontrarse en el registro, bueno, pues, ¿cómo vemos la ocupación desde el registro? Pues, en general, el ocupa o potencial ocupa viene al registro a ver a quién pertenece el inmueble que quiere ocupar. Y en principio procura ocupar uno perteneciente a un banco, a un gran tenedor y no a un particular. Supongo que porque el particular reacciona en defensa de su propiedad de otra manera, o más porque a veces la entidad de crédito, si tiene varios miles de inmuebles en toda España, pues supongo que va afrontando el problema de la ocupación de otra manera que un particular que se queda sin su. Y entonces a veces nos encontramos con que viene siempre la misma persona a pedir la nota simple, pero no es él el que consta como peticionario, es otro.
O sea, hay como una especie de gestor intermediario de viviendas ocupadas que pone como peticionario a quien finalmente la va a ocupar y él se dedica a detectar las viviendas. Entonces, yo no sé si ese agente intermediario es el que ocupa, cambia las cerraduras, les cobra algo por las llaves, según parece hay algo de eso. Y entonces esto ha intentado ser solucionado desde el registro con comunicación con determinados ayuntamientos para facilitar la intervención de los servicios sociales. El registro, cuando tiene conocimiento de que se ha pedido una nota simple que potencialmente puede dar lugar a una ocupación, se comunica a los servicios sociales del ayuntamiento para que pueda intervenir antes. Esto ha intentado ser reflejado en una ley de una manera, en la ley valenciana de vivienda, sí que está previsto que cuando se expide una certificación en el registro para llevar a cabo una ejecución hipotecaria, automáticamente el registro notifica a los servicios sociales para gestionar la situación previa al desahucio, evitar la ocupación, y esto es algo que tal vez se podía incorporar perfectamente a la ley de enjuiciamiento civil a nivel general. Sería una notificación bastante sencilla de hacer desde el registro de la propiedad. En cuanto a las ejecuciones, hace años ya recordarán el debate acerca de la dación en pago. La dación en pago no se llegó a imponer, que recuerdan que era una demanda de dación en pago por ley. Aun sin imponerla, en aquellos momentos prácticamente 3 de cada 10 ejecuciones hipotecarias, según la estadística registral inmobiliaria, terminaban en dación en pago. En la actualidad esto ha caído un poco y estamos en torno al 15%. Pienso que falta en las normas de disciplina financiera de las entidades de crédito alguna previsión más para facilitar la dación en pago, y luego no se ha llegado a realizar una reforma que no sería muy difícil, que la pongo también en el documento, que sería el artículo 20 del reglamento del impuesto de transmisiones, que establece unos beneficios fiscales para las adjudicaciones, las adquisiciones por adjudicación, que no están extensibles a la dación en pago, que no deja de ser una posible solución a una situación crítica. En relación con la escasez de suelo, claro, pues ese Estado gran promotor y ahora pequeño agente, los gastos de urbanización siguen siendo un problema. La doctrina en materia urbanística, si uno lee el juicio crítico acerca del sistema urbanístico en el Manual de Derecho Urbanístico de Tomás Ramón Fernández, dice que apenas se utiliza la ejecución urbanística por expropiación, que sería en realidad la más eficiente para expropiar suelos a precio de rústico, urbanizarlos el Estado y ponerlos a disposición del mercado a un precio de suelo mucho más bajo que el que se produce con las fórmulas privadas de gestión del suelo y de equidistribución de cargas. Esto prácticamente no lo vemos. Y luego los gastos de urbanización que se reflejan en el registro son un problema que arrastra la finca y arrastran los particulares durante mucho tiempo. Claro, esto comprendo que expropiar suelos, urbanizarlos y demás es otro problema presupuestario que no sé si se está en condiciones de hacer. Pero bueno, yo a veces, una apreciación personal, ¿cuánto cuesta un kilómetro de autovía o cuánto cuesta un kilómetro de AVE y cuánto costaría, por ejemplo, cuánto costaría urbanizar un kilómetro cuadrado, ¿no? O sea, a veces me parece que hay un presupuesto muy grande para determinadas infraestructuras y no se contempla que a lo mejor el presupuesto en infraestructuras pueda ir a gastos de urbanización. Queda poco tiempo. Entonces, digamos que la segunda parte va a quedar muy reducida, pero la segunda parte está prácticamente recogida en el documento. Nuestra legislación actual creo que tiene una tara, y es que contempla bien el préstamo hipotecario, contempla el alquiler. Bueno, no digo bien porque los efectos de la ley son a veces un poco perjudiciales, un poco discutibles. Ha llegado a caer, según determinadas estadísticas, un 25% la oferta de pisos en alquiler desde que se aprobó la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2019. Pero creo que esas fórmulas intermedias que permitan el acceso a la propiedad por parte del usuario, del ocupante, del inquilino, están muy poco desarrolladas y que se podía mejorar perfectamente el derecho privado mejorando la regulación de la condición resolutoria, que llegó a estar bastante bien en el Código Civil de Cataluña, después anulada por el Constitucional. Bueno, aquello anulado por el Constitucional, ¿se puede trasladar a una ley estatal? Probablemente sí. Se puede actualizar la regulación del censo. Tiene que ver con las normas de disciplina financiera, entonces esto plantea un problema también de ámbito internacional y de normativa de la Unión Europea, pero la figura del leasing inmobiliario creo que es muy interesante y no se ha llegado prácticamente a utilizar, no se ha llegado a utilizar en la adquisición de vivienda porque el leasing está solamente contemplado para bienes de equipo. Entonces yo veo habitualmente
a muchas pequeñas empresas que de repente viene la entidad de crédito y les financia el 100% de la adquisición del inmueble porque es una nave industrial para la utilización en una actividad empresarial. Eso no se utiliza en el ámbito de la adquisición de la vivienda porque la ley en realidad no lo permite y porque los bancos solamente tienen permitido hacer esto en relación con las actividades empresariales, no para facilitar el acceso a la vivienda. Y ese problema de que la gente no puede acceder al 100% para comprarse su vivienda no está previsto. Luego, en fin, creo que hay un problema de medidas fiscales. La fiscalidad actual no favorece el acceso a la propiedad por parte del ciudadano común. No lo favorece. Se suprimió la cuenta ahorro vivienda en el IRPF, el tratamiento de las ganancias patrimoniales o de los arrendamientos no va dirigido a una adquisición final por parte del usuario. Aquí ha pasado algún experto, si no en esta ronda, en otra ronda de la Comisión de Vivienda de hace años. Yo recuerdo un día quedar con el profesor Nassarre en los aledaños del Congreso, porque venía él a una comparecencia y estaba también un economista que se llama Benito Arruñada, y él proponía una discriminación en el impuesto de bienes inmuebles entre primera y segunda vivienda para corregir un poco las externalidades negativas que puede producir en el acceso a la vivienda la segunda vivienda. Y eso nunca se ha llegado a hacer. O sea, según tengo entendido, vamos, en Italia al parecer se puede llegar a pagar el doble de IBI por la segunda vivienda que por la primera, creando un desincentivo siempre en beneficio del usuario habitante. Aquí no contemplamos esto. Y luego también el tratamiento fiscal del arrendamiento, pues es que, bueno, pues el arrendador se puede deducir por ser arrendamiento de vivienda un porcentaje de las ganancias, pero nunca supeditado a que establezca una opción de compra o favorezca de alguna manera el acceso a la propiedad por parte del inquilino. Entonces, a día de hoy, la fiscalidad no responde a intentar conseguir una sociedad de propietarios de todas las clases, sino que favorece esto de los propietarios ricos y los inquilinos pobres. Luego también el régimen jurídico de las llamadas SOCIMI está pensado para grandes tenedores, no va a movilizar a pequeños propietarios a poner más oferta en el arrendamiento. Luego, finalmente, en cuanto a la coordinación del derecho registral con el derecho privado, bueno, pues ya se han señalado ahí algunas medidas y las tienen también en el documento. Y como conclusión, y pasándome ya 3 minutos del tiempo inicialmente contemplado, a día de hoy hay un dato que aparece en el documento España 2050 que es bastante interesante, que es que fruto de aquellas políticas de acceso popular a la propiedad realizadas durante el siglo XX, el 47% de la población vive en una casa propia ya pagada. Es decir, que mensualmente ni paga hipoteca ni paga alquiler. Gracias a ese 47%, que en general son personas mayores, se han desarrollado también algunos instrumentos financieros complementarios de la pensión llamados de licuación patrimonial, como son pues el llamado alquiler anticipado o inverso, que se introdujo una previsión bastante favorable en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 23, la hipoteca inversa que procede ya de 2007. En el futuro, si tenemos una sociedad en general de jóvenes actualmente inquilinos que no sabemos si van a poder dejar de ser inquilinos alguna vez en su vida, este complemento de la pensión no va a existir. Y no sabemos si las pensiones del futuro van a ser mejores que las de ahora, pero en mi ignorancia de las cuestiones actuariales y del presupuesto de la Seguridad Social no estoy muy seguro de que vayan a ser mejores que las de ahora. Favorecer la propiedad creo que puede favorecer la estabilidad económica de las personas en general a futuro y eso, pues, evidentemente, redundará en beneficio de la economía y de la paz social. Muchas gracias y quedo a disposición para las intervenciones. Pues muchísimas gracias a usted por ser tan claro y tan instructivo. A continuación tienen la palabra los grupos parlamentarios que le van a formular diversas preguntas de acuerdo con su exposición. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Sumar, tiene la palabra el señor Ibáñez por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias por su intervención. Sin duda alguna hemos tomado nota de diferentes medidas que podemos compartir, particularmente todas aquellas vinculadas al tanteo y retracto para la adquisición de vivienda pública por parte del Estado. Efectivamente, la Ley de la Función Social de la Vivienda Valenciana contempla esta medida, al igual que el tema de las notas marginales para permitir proteger mejor tanto a los propietarios como a los inquilinos de a pie.
Comparto la importancia de los vínculos y del arraigo en los barrios, y es cierto que esto se puede garantizar desde la propiedad de tu casa o bien de fórmulas pues de alquiler indefinido que hay en otras partes del Estado. Lo que sí que es cierto es que el sistema actual de empobrecimiento y alquiler frágil y precario, que obliga a muchas familias a cambiar de barrio de manera muy habitual, que hace que sus niños y niñas tengan que cambiar de colegio, que hace que sus abuelos tengan que cambiar de médico, de familia, y por tanto que no se pueda prevenir mejor enfermedades, va mucho más allá del estricto derecho a la vivienda y contempla pues diferentes derechos fundamentales del derecho a la vida y al bienestar, ¿no? Y por tanto todo lo que sean medidas para redistribuir mejor tanto la propiedad de la primera vivienda como fórmulas, como indicaba, del alquiler pues indefinido, pensamos que son importantes. Para ello sí que entendemos que es importante entender que en los últimos años se ha vivido una auténtica revolución en el mercado de la vivienda, ya que ha pasado a ser un mercado bursátil, financiero, transnacional, y que va mucho más allá de una brecha entre propietarios de clase alta y pequeños propietarios o propietarios vulnerables, y que por tanto requiere de medidas que van más allá de la política clásica de vivienda. Por ello queríamos saber cuál es su planteamiento o su opinión como experto, que se pudiera por parte del legislador estatal prohibir la compra de vivienda por parte de personas jurídicas y empresas, entendiendo que la vivienda es un bien de uso y no un bien de mercado, y por tanto no entrar a la limitación de la compra por parte de ciudadanos y familias, pero sí prohibir en las zonas tensionadas esta práctica. Es que en los últimos años hemos visto como más de la mitad de las viviendas son compradas por empresas multipropietarias de más de 8 viviendas, y como esto vulnera el derecho a la vivienda. Hoy mismo conocíamos una sentencia del Consejo de Europa que condenaba a España por tener a más de 4.000 personas en la Cañada Real sin luz y sin garantizar su derecho a la vivienda, y nos obliga al conjunto de las administraciones públicas a restituir tanto una cuestión tan básica como la luz como el acceso a la vivienda. No sé de qué fórmula cree usted que el Estado puede garantizar este derecho de manera inmediata a estas familias. Y por último, bajo nuestro punto de vista, entendemos que no solamente hay que garantizar los derechos del propietario de una vivienda residencial, sino también de los inquilinos y aquella gente que no tiene otra fórmula de poder tener garantizado el derecho a la vivienda. Y por tanto sí que nos gustaría conocer pues qué modificaciones legislativas en el ámbito del Estado, ya que hay parte que es compartida con las comunidades autónomas, deberíamos implementar para garantizar este derecho, y de qué forma también puede jugar un papel relevante la fiscalidad. En la intervención anterior nos apuntaba el experto que el alquiler turístico es un 253% más rentable que el alquiler residencial. Él mismo también planteaba que al operar una actividad mercantil y no una cuestión residencial, debería también operar una legislación como en cualquier otra actividad económica. Esto sabemos que es complejo en algunas ciudades, ya que en las plantas intermedias bajas pues suele haber oficinas, puede haber pues un dentista, etcétera, y no se puede discernir pues una actividad mercantil turística de una actividad mercantil, pues de un despacho de abogados, como podríamos hacerlo desde el punto de vista del derecho para que tuviera encaje y por tanto no ir en brocha gorda. Y por último, y teniendo en cuenta que vengo de Valencia, la DAN ha supuesto un grave impacto también en el derecho a la vivienda. Aquí hay dos cuestiones. Una es la ineficacia de la Sareb en cuanto a su función social, y la otra es que, a pesar de que la legislación es tendente a prohibir la construcción de casas en zonas inundables, la realidad es que hay muchas casas en zonas de riesgo alto. ¿Y qué planes cree usted que debería implementar el Gobierno de España para garantizar que esto no ocurra, dar una alternativa residencial a las mismas
y teniendo en cuenta su profesión, si como mínimo no debería estar en una hoja marginal en la propiedad de cada casa el advertir que es una casa en riesgo de inundabilidad y que, aparte de los protocolos que puedan tener las administraciones públicas, la gente supiera cuando compra una vivienda que está comprando una vivienda en un riesgo alto, como existe en otros tipos de país este tipo de advertencias. Muchas gracias. A continuación, por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra su portavoz. Pues muchísimas gracias, señora presidenta, y muchas gracias, señor Vigil, por su brillante exposición. Hemos tomado muy buenas notas de muchos aspectos que usted ha tocado. Sí me gustaría, o sí nos gustaría, por favor, que ampliara un poco sobre la condición resolutoria. También, si pudiera ser, sobre los préstamos consorciados y el leasing inmobiliario. Y también sobre las políticas públicas que se implementaron, se impulsaron y se estimularon en España durante los años 60 y 80, que usted conoce muy bien, ¿cuáles de ellas serían, en su opinión, aplicables también para estimular, para implementar a día de hoy? Simplemente eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Oces. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Rodríguez. Pues muchas gracias. En primer lugar, felicitarle por su intervención y por la documentación que nos ha dado y ha permitido pues también estudiar con antelación lo que hoy vamos a decir. Es evidente, y no creo equivocarme si digo que su intervención es muy favorable a la propiedad como el objetivo a alcanzar, y lo ha expresado en varias ocasiones, ¿no? Tal vez haya una cierta matización sobre la posición que podemos defender desde el Partido Socialista, en tanto a que, viendo que la situación es compleja, también tiene que haber algunas fórmulas de alquiler. En algunas ponencias que hemos visto, si analizas la sociedad en percentiles de renta, creo que hay unos percentiles que pueden acceder con una ayuda estatal, con un aval, con un empujón o con una seguridad jurídica a la propiedad, y sería obligación nuestra desarrollar esas fórmulas. Pero también hay otros percentiles que muy difícilmente van a poder acumular el suficiente capital como para entrar a la propiedad. Por lo tanto, sí le preguntaría si es consciente también de eso, que sabiendo que usted considera, y probablemente todos los que estamos aquí, la propiedad como algo muy positivo, también es cierto que la realidad compleja en la que vivimos hay que dotar de esas soluciones a gente que tiene necesidad de vivir, de tener un proyecto de vida, que puede hacerlo en un alquiler si se hace en unas condiciones buenas y con buenas calidades de esos edificios y con buenas dotaciones, porque evidentemente no todo el mundo va a llegar a lo que tal vez algunos piensan que es lo que se debería llegar. Dicho lo cual, tiene medidas muy interesantes en lo que nos propone, pero yo le haría alguna pregunta referida en primer lugar a la propiedad. Por ejemplo, si en España se hubiera mantenido, alabamos las políticas que se han hecho en otras épocas, algunos muy hacia atrás y otros menos hacia atrás, pero las alabamos, ¿no? Pero es verdad que si se hubiera mantenido la calificación de vivienda protegida, habría 7 millones de viviendas en régimen de propiedad protegida, que tendría propietario, pero propietario de un bien que vale lo que vale, y que si la vida te va bien y quieres ir a otro lugar, a una propiedad libre, pues te sirve de escalón para saltar. Pero si no se hubiera perdido esa declaración, permitiría que cuando uno salta hacia esa vivienda libre, que por determinados motivos le interesa, seguiría habiendo un parque de vivienda protegida a disposición de que otra persona lo comprara. Y eso lo hemos perdido. Se puede llorar, pero lo hemos perdido. Pero sí le haría la pregunta. ¿Usted considera interesante y pertinente que, a partir de este momento y sabiendo la experiencia, toda vivienda pública que se adquiera en propiedad, que mantenga de manera perenne esa calificación? Porque si no, estamos dilapidando esfuerzos del Estado en aras a una plusvalía que les sale regalada a unas personas que no pedían eso. Lo que pedían era una vivienda, no tener esa plusvalía posterior. Por lo tanto, su opinión sobre ese tema. También he leído en su documento, aunque creo que no lo ha mencionado ahora, las condiciones hipotecarias. Aquí ha habido un debate entre los grupos políticos sobre la figura del aval. Nosotros defendemos que los avales son interesantes para ese percentil de renta que el Estado puede hacer de avalista, sabiendo que, oye, hay un cierto riesgo financiero para el Estado, pero si de 10 créditos te salen bien 9 y uno mal, pues yo creo que el Estado está para eso, y ya veremos qué ocurre con el que sale mal. Su opinión sobre el tema de los avales, si son útiles o no. Nosotros defendemos que sí. Hay un tema también interesante en lo que usted ha dicho, que es la figura de la venta a plazo. Sí me gustaría que profundizara un poco y nos dijera, a su juicio, qué garantías podría haber para esa venta a plazo, porque claro, el que vende un piso
el sistema hipotecario actual le viene muy bien, le da el dinero al banco y se acaba de preocupaciones. Si estableces una venta a plazos con la persona a la que le vendes el piso, siempre está ese riesgo de impagos y demás, ¿no? Y en ese sentido, preguntarle qué opinión tiene sobre el desarrollo de seguros ad hoc con tutela del Estado para estos temas. En el mundo agrario, por ejemplo, hay una gran subvención y una gran ayuda para que esa prima de riesgo se cubra en parte por el Estado y los agricultores puedan contratar ante las adversidades climáticas que probablemente no contratarían si estuviera el libre mercado. Con los alquileres, tal vez, nuestra idea, más que una idea policial difícil de entender y difícil de plasmar, porque ahí estamos en un Estado lógicamente garantista, la idea de que a una persona que arrienda una vivienda o dos, un pequeño propietario, tal vez una cobertura de un seguro en condiciones de renta por si el alquiler le sale mal sería interesante. Al igual que hablamos de una especie de seguro en el caso de venta a plazos que podría desarrollarse con una cierta tutela para dar seguridades y ahorrar la intermediación financiera que establece una rigidez muy grande respecto de una venta a plazos. Me agrada mucho su idea y no se ha dicho aquí, parece un poco revolucionaria y me agrada que lo diga un registrador de la propiedad, la idea de un IBI diferenciado en función del número de viviendas. El IBI es un impuesto muy rígido que solo permite diferenciar en función de los tramos del 10% superior al 10% inferior, pero que no entra en esas cuestiones específicas. Y creo que es una buena noticia que si bien en algunas cosas podemos disentir, hay algunas en las que parece lógico que el IBI sea el impuesto que sirva también para modular estas cuestiones. Y acabo con el tema de los alquileres, un poco lo que he dicho del seguro para el alquiler impagado. Y luego la idea de la inscripción del arrendamiento, que usted además lo propone como algo, como buen conocedor, experto de la mecánica del registro, esa nota simple pues podría ser algo interesante. Y en ese sentido, ¿usted considera también útil la existencia de registros para los pisos turísticos y para las actividades económicas que ahora mismo están muy descontroladas? Y es que prácticamente no se sabe muy bien cuántos pisos turísticos hay en cada ciudad, de qué manera están funcionando, y un registro también, a mi juicio, sería útil y me gustaría saber su opinión sobre ello. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rodríguez. A continuación, por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Fabra. Muchas gracias, presidenta, y agradecerle al compareciente, al señor Vigil, su exposición y, sobre todo, por aportar más datos que nos permitan tener más claridad sobre la situación de una problemática tremendamente compleja y que, en función de las circunstancias, se agrava todavía más. Estamos comprobando como en los últimos meses un problema que no tenían los españoles o que no lo veían como tal está siendo uno de los principales problemas. En estos momentos, el tercer problema que ven los españoles. Me imagino que algunos, de forma directa, no poder adquirir una vivienda o no poder o ver cómo gran parte de su sueldo lo tiene que emplear para el alquiler de una vivienda, o bien porque sus hijos o sus allegados tienen mucha dificultad para poder emanciparse y poder hacer su proyecto de vida. En estos momentos España está 4 puntos en cuanto a la emancipación, 4 años más tarde que el resto de la Unión Europea. Es decir, tenemos un problema. Y lo cierto es que no lo estamos afrontando bien, porque cada vez los españoles ven que ese problema es más grave. Eso nos hace comprobar cómo las políticas que hasta ahora se están aplicando no resuelven el problema. Y la gravedad de la situación es que algunos están empeñados en ahondar en esa legislación que cada vez agrava más el problema. Y es por eso que las aportaciones que nos están haciendo pues están haciendo ver que son muchos los actores que deben intervenir para encontrar una solución y que todos debemos remar en la misma dirección. Empezando por las administraciones. Usted hablaba de que como mucho se podría alcanzar el 2% de la titularidad en las administraciones de viviendas sociales o públicas. Y aquí ha de haber una colaboración grande entre la propiedad privada y las administraciones. Creo que ya en momentos en los que estamos en la actualidad ha de haber una correlación entre las empresas y las administraciones para encontrar soluciones a problemas que nos agravan a todos. La administración ha de facilitar el que los problemas se puedan resolver y no a veces querer intervenir
de forma grave y evitando el que la iniciativa pueda ayudarnos a resolver esos problemas. Y lo cierto es que en estos momentos, ante esas políticas hechas por el Gobierno actual y partidos similares o que en estos momentos son socios del Gobierno actual, han hecho que los alquileres se agraven un 32%, dificultando lo que hasta ahora pues podía permitir ese acceso a la vivienda en un principio de alquiler o en la propiedad. Por eso la pregunta es, ¿cree usted que la ley actual de vivienda está ayudando a resolver el problema o lo está agravando? Porque nosotros entendemos que está dificultando con mucho la ley de la vivienda, la ley de arrendamientos urbanos, la permisividad que está permitiendo que hayan impagos en cuanto a alquileres, y eso posibilita una desconfianza en cuanto al pequeño tenedor para poder poner en el mercado más viviendas y que puedan ser utilizadas por personas que quieran arrendar, y eso pues creo que nos hace necesariamente tener que ver el problema y buscar soluciones diferentes, y para eso les agradecemos mucho pues las intervenciones que están teniendo. Y luego la Administración, como antes comentaba usted, es que no resuelve el problema. De 184.000 viviendas que decían que iban a poner en el mercado, no han puesto ninguna. Y aquí, desgraciadamente, el problema sigue creciendo, más dificultad para poder acceder a la vivienda, pero aquí nadie asume ni sus obligaciones ni las responsabilidades pertinentes. Y eso es una situación que, lógicamente, está agravando el problema. Ha hablado incluso de la posibilidad de expropiar terrenos para, con desarrollos urbanísticos, pues abaratar el coste de la vivienda. La intervención de todas las administraciones, también de las locales, es fundamental. Las competencias son autonómicas, pero quien sufre los problemas son los ayuntamientos, con muchas dificultades, como antes nos comentaba el anterior experto que ha venido a hablar, de desarrollos urbanísticos, la inseguridad, de los limbos que hay legales y las paralizaciones de proyectos, de planes generales que asumen a los ayuntamientos en unas dificultades tremendas a la hora de poder ofertar suelo. Creo que, tal como comentaban y como usted también apuntaba en otros temas, pues son muchas las cuestiones que deben abordarse a nivel de procesos urbanísticos, a nivel de fiscalidad, a nivel de legislación actual del mercado hipotecario, de la ley de arrendamientos urbanos, la ley de IRPF. Es decir, esto es una cuestión de todos, desde las propias administraciones, desde mejorar la legislación, de ver lo que están haciendo otros países para posibilitar esas actuaciones y, sobre todo, de garantizar ese derecho a la vivienda en propiedad o en alquiler, y para todos, y afrontar también la realidad actual. Cualquier persona tiene ese derecho, y las administraciones deben posibilitarlo con instrumentos que tienen a su alcance, cambiando legislaciones y, sobre todo, permitiendo que haya oferta para que todo el mundo pueda elegir en libertad, pero con garantías para poder adquirir esa vivienda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Fabra. A continuación, para responder las preguntas de los portavoces, tiene la palabra el señor Vigil de Quiñones. 20 minutos, pero flexibles. Pueden ser más, ¿vale? Yo te pongo 20 minutos. Vale. Bueno, salen muchas cuestiones. Muchas gracias. Muy interesante la cuestión de si se deben favorecer tenencias más estables. El Estado hizo un esfuerzo legislativo interesante en la reforma de la Ley del Suelo de 2007, que dio lugar al texto refundido de 2008 y actualmente al texto refundido de 2015, cuando el artículo 53 establece el derecho de superficie. El derecho de superficie tradicionalmente permitía dar a alguien
la titularidad durante un plazo de tiempo de la rasante de un suelo para realizar plantaciones o construcciones. O sea, esto es frecuente, por ejemplo, algunas cadenas de supermercados, esos supermercados que vemos en la carretera o esos hipermercados, no han comprado el suelo, tienen un derecho de superficie por un determinado plazo y se aplicaba en general a los suelos. La ley del suelo quiso extenderlo para que pudiésemos constituir por un plazo máximo de 99 años un derecho de superficie sobre un piso o un local también. De forma que yo ahora mismo a una persona podría venderle la propiedad, podría alquilarle o podría cederle por 15, 20, 25, 30 años el derecho de superficie. Prácticamente no se utiliza en relación, yo no lo he visto en mi vida, en relación con pisos o locales, pero tal vez podía estar favorecido fiscalmente. A día de hoy el IRPF establece unas deducciones en favor del que percibe una renta mensualmente de un inquilino por el hecho de que es un alquiler de vivienda. Pues a lo mejor hay que decir, se acabó la deducción. Perdón que a lo mejor es una medida un poco, o sea, esto me oye un propietario y me tira pero a lo mejor los beneficios fiscales hay que supeditarlos a que se establezcan fórmulas de tenencia y de ocupación de las viviendas más estables. Y el derecho de superficie sería una modalidad bastante estable y bastante buena. Se planteó por algún experto que pasó por aquí si tenía que existir una modalidad de alquiler temporal y otro indefinido. Bueno, el alquiler indefinido es el derecho de superficie, que además permite hacer obras de reparación y conservación por parte del inquilino y a lo mejor hay que desarrollarlo un poco más. Prohibiciones a la compra por parte de personas jurídicas. Bueno, esto existe en la legislación. Ya hay una ley que nunca se ha modificado, que es la ley de zonas de interés para la defensa nacional de 1975, que permite establecer limitaciones para la adquisición de determinados terrenos por parte de extranjeros, pues porque una potencia enemiga no puede ser que de repente se te haga con no sé cuántas hectáreas al lado de una instalación militar o cosas por el estilo. Si eso se puede hacer por interés de la defensa nacional, tal vez se podría hacer también por interés. O sea, y entonces se podrían limitaciones en favor de personas jurídicas o limitaciones en favor sobre personas físicas también. Mi compañero competente sobre el barrio de Salamanca, que a día de hoy es el epicentro, no es un objetivo que cualquier español pueda comprarse en el barrio de Salamanca, pero como consecuencia del desembarco americano, con perdón de llamarlo así, en el barrio de Salamanca, bueno, de ricos americanos, de americanos de Hispanoamérica en general, eso está generando una onda expansiva en toda la ciudad de Madrid, que hace que se encarezcan todos los barrios una barbaridad y, a su vez, los municipios de alrededor. El derecho de la Unión Europea sabemos que no nos va a permitir limitar la adquisición por parte de comunitarios, pero ¿se puede limitar la adquisición por parte de extracomunitarios? En cuyo caso entrarían todos estos de América Latina o como se quiera llamar. Es que no sé, ha habido ahí... bien. Luego, lo que dice de la electricidad, la verdad es que sinceramente me desborda un poco el tema de si desde el registro se podía... desde el registro no se puede hacer en principio nada en relación con la electricidad, pero evidentemente será una medida que las administraciones públicas, o sea, igual que hay medidas de intervención urgente, pues también de la Defensa Nacional, se puede intervenir para que se quede sin evitar que se quede sin electricidad una zona, un asentamiento, pues supongo que sí. El alquiler turístico. Claro, también habla usted de las personas que no tienen otra fórmula que el alquiler. Bueno, no tienen otra fórmula que el alquiler porque nadie se la ha proporcionado. O sea, igual que el Estado a determinadas personas les concede alquiler social, les podría conceder otra fórmula de tenencia. Les podría dar un derecho de superficie por 99 años. Les podría facilitar el acceso a la propiedad por una cuota pequeña, o que las cuotas de alquiler que van a pagar acaben permitiendo el acceso diferido a la propiedad. El alquiler turístico. Es que, claro, a día de hoy yo veo que, o sea, ya sé que esto es muy polémico, me oye un propietario y a lo mejor le parece fatal, pero es que paga el mismo IBI un piso dedicado al alquiler turístico que un piso dedicado a la vivienda de una familia. Eso es razonable. El IRPF. Se podían gravar las ganancias, o el IRPF en el impuesto de sociedades, se podían gravar las ganancias. Por ejemplo, ahora mismo me hacen dudar, pero los beneficios fiscales de la SOCIMI se aplican también cuando la SOCIMI es propietaria de pisos dedicados al alquiler turístico. ¿Deberían aplicarse solamente cuando es para alquiler de vivienda? No lo sé. Son cuestiones a plantearse. La Sareb.
Bueno, yo no sé, o sea, quiero decir, desde mi posición no me corresponde decir por qué y cómo la Sareb vende pero yo en general las compraventas que he visto de la Sareb son a precios de mercado, ¿eh? En general la Sareb no se dedica a hacer política social en relación con la vivienda, o al menos no se ha dedicado hasta ahora. Y en cuanto al reflejo de las zonas inundables, sí que es verdad que el Reglamento de Dominio Público Hidráulico contempla que se pueda exigir, cuando nos consta a nosotros por la representación gráfica de una finca que está en zona inundable, se ha de reflejar esto por medio de nota marginal. Y entonces, en principio, una vez constatado en el registro que es una finca inserta en zona inundable porque se ha reflejado por nota marginal, debería haber una serie de límites para las licencias. Lo que pasa es que algunas de las normas que establecen esto son posteriores a algunos edificios que ya están construidos y entonces actuar hacia atrás a veces es muy complicado. Planteaban ustedes el tema, el señor de Oces y el Grupo Vox, el tema de la condición resolutoria. Vamos, a ver, la condición resolutoria tiene el siguiente problema. El derecho de hipoteca, como garantía a favor del acreedor, si se produce el incumplimiento puede ir a un procedimiento judicial más rápido que el común, ¿de acuerdo?, simplemente para ejecutar la hipoteca. Esto con la condición resolutoria no es posible. Hace falta ir a lo que se llama un juicio declarativo que primero declara el incumplimiento y entonces la ejecución es más rápida. ¿Podría extenderse para la condición resolutoria un mecanismo de ejecución ágil como el que existe en relación con la hipoteca? Probablemente sí. El párrafo anulado del artículo de la venta con condición resolutoria del Código catalán anulado por el Constitucional se podría incorporar al 1504 del Código Civil como sugiere en el documento. Seguramente sí. De los préstamos consorciados, pues era que las entidades de crédito a cambio de determinadas ayudas públicas daban un préstamo con tipo de interés reducido y unas condiciones más favorables y entonces algunos planes de vivienda financiando el Estado determinadas partidas, bueno, en general eran acuerdos entre el Estado y las entidades de crédito, determinadas personas que reunían las condiciones para el acceso a la vivienda de protección oficial tenían también acceso a un préstamo en mejores condiciones. La política de vivienda de los años, vamos a decir, de mediados del siglo XX, vamos más hacia atrás o más hacia adelante. Bueno, yo he puesto, porque yo en mi ejercicio profesional lo que he visto de viviendas de protección oficial, algunas son de los 60 y de los 70, pero otras son de los 80 y de los 90. O sea, manifestarse a favor de la vivienda de protección oficial según se hizo en el siglo XX en España no es un posicionamiento por un régimen político anterior o posterior a 1978. En general, se establecía, incluso era interesante que había una ley de viviendas de protección oficial de los años 60 que preveía un contrato especial llamado de acceso diferido a la propiedad, que es que las cuotas que pagaba el inquilino se acababan convirtiendo, popularmente llamadas letras, ¿no? La gente llamaba letras, esas cuotas pagaban progresivamente el acceso a la propiedad. Lo que pasa es que yo he llegado a ver realmente cantidades irrisorias, ¿eh? O sea, he llegado a ver en alguna inscripción que el Estado era el propietario de la vivienda, se la vendía a plazos con condición resolutoria, garantizado con esta condición resolutoria al ocupante, en lugar de convertirlo en simple inquilino, y le ponía una cuota al mes, que supongo que el Estado perdía dinero con eso, naturalmente, o sea, era la función social de la política de vivienda, pero que es que yo he visto cuotas de 100 pesetas en el año 70, yo no sé para qué daban 100 pesetas en el año 70, pero es que los 40 años a lo largo, 30 o 40 años a lo largo de los que tenía que pagar, los que nos metimos en el siglo XXI con las 100 pesetas al mes. Había gente que se convertía en propietario por 100 pesetas al mes. Ahora no. El leasing inmobiliario. Vamos a ver, el leasing es un arrendamiento de tipo financiero, ¿vale?, que permite que una entidad de crédito compra un inmueble y te lo pone a disposición, te lo alquila y las cuotas que vas pagando de alquiler permiten finalmente ejercitar un derecho de opción por un valor residual y convertirse en propietario. Esto está previsto en la legislación para bienes de equipo o bienes afectos a actividades empresariales, no para viviendas. Es verdad que esto deriva de la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito y, a su vez, de una serie de normas financieras de disciplina de las entidades de crédito de ámbito internacional. Cambiar eso no sé si es fácil. A su vez, la Ley del Mercado Hipotecario, que permite que las entidades de crédito refinancien determinados préstamos mediante la emisión de bonos, cédulas y participaciones, lo contempla solo para el préstamo hipotecario, no para el préstamo leasing. Pero es que el préstamo leasing en general facilita la financiación del 100%, que a día de hoy es un problema de mucha gente joven para acceder a la propiedad. Y entonces
bueno, se podría cambiar eso, más que proponerlo directamente, porque claro, ¿cómo se modifica una norma de la Unión Europea? Pues no lo sé. O sea, sí que lo sé, pero vamos, que es mucho más difícil que una ley que se pueda aprobar en el Congreso de los Diputados, ¿no? Me dice que el discurso del Grupo Parlamentario Socialista es demasiado favorable a la propiedad. Bueno, no es que sea favorable a la propiedad, o sea, la propiedad, aunque no pertenezca al ocupante de la vivienda, no desaparece. La propiedad pertenece a alguien. Puede pertenecer al Estado, o puede pertenecer a un gran tenedor, o puede pertenecer a un particular. Tal vez el discurso es demasiado favorable a que la propiedad esté equitativamente distribuida. Me habla de los percentiles que no acceden a la propiedad. Bueno, a esos percentiles que no acceden a la propiedad, en otro tiempo el Estado les facilitó acceder a la propiedad por 100 pesetas al mes. ¿Se podría hoy en día hacer algo parecido? Saldría mucho más caro y por eso digo que hay un problema presupuestario, que probablemente, no sé, o sea, a lo mejor es mucho más prioritaria la sanidad, las pensiones y otras cosas y no tenemos dinero para eso. Pues entonces, no sé, o sea, habrá que asumir el límite. Pero, en fin, la cuestión es, ¿esos inquilinos se van a tener que conformar con ser inquilinos toda la vida o el Estado puede hacer algo para que la desigualdad que padecen en ese punto también sea corregida por el Estado? Me decía, las viviendas de protección oficial, ¿se podría establecer la calificación a perpetuidad? Bueno, las viviendas de protección oficial posteriores a un Real Decreto de 1978 están calificadas por 30 años. Las anteriores a 1978, es del 78, pero no es un Real Decreto postconstitucional, ambos son previos a la Constitución. Establecía 50 años y esto es un problema con el que yo me he encontrado, que todavía, claro, los 50 años no se han cumplido y a veces viene la gente al registro a que le descalifique. Ay, por favor, descalifíqueme y tal y cual, porque es que esto es posterior al 78 y resulta que no es posterior al 78, porque aunque es posterior al Real Decreto, es un edificio que obtuvo autorización bajo la vigencia del régimen anterior y entonces hay algunos que han conservado hasta estos días la calificación. Bueno, igual que se puso ahí 50 años, se podían poner más. O se podía poner perpetuo. No lo sé, o sea, yo simplemente me limito a lo que en mi ejercicio profesional veo y que sí, a lo mejor se podía poner perpetuo. Eso ya a lo mejor lo tendrán que decir los economistas. Ahora, yo planteo, ¿cuál es el límite temporal en el que podemos a una persona mantenerle los límites derivados de haber recibido un beneficio social? Y si se va a hacer esto en la vivienda, ¿por qué no se va a hacer en otros ámbitos? El que ha tenido una beca para estudiar un título universitario va a tener que arrastrar algún tipo de consecuencias toda su vida por el hecho de obtener. ¿Existen las ayudas a fondo perdido o no existen? Porque si a alguien le damos el título universitario gratis y no se le obliga a devolver nada, y evidentemente eso es una pista de salida para mejorar su situación personal, económica, ¿por qué no dar una propiedad, aunque el Estado asuma el riesgo de que que esa persona se queda la propiedad y luego especula con ella? Es verdad, pero o no, a lo mejor me parece bien. O sea, como instrumentos legales existen y ya a día de hoy la calificación es muy corta y fue más larga en otros tiempos. ¿Podría subirse la calificación en futuras leyes de viviendas de protección oficial? Seguramente sí, me parece bien. Las políticas de los avales, según algunos economistas, dopan la demanda, suben el precio y no necesariamente van a ayudar. A mí me parece que sí que son interesantes porque a día de hoy la gente tiene grandes problemas para acceder al préstamo hipotecario porque no ha reunido ese 30% del valor. Junto con los avales podía ir que, claro, de ese 30% del valor es porque solo te financian el 80%, pero porque otro 10% prácticamente son impuestos. En algunas comunidades autónomas el impuesto de transmisiones es del 10%. ¿Podía bajar eso? ¿Podría establecerse algún beneficio en favor de jóvenes o en favor, por ejemplo, de los perceptores de los avales? La venta a plazos. Se podría garantizar con un seguro, sí, pero parece que es más seguro precisamente garantizarlo porque el seguro como mínimo le concede al acreedor el derecho a pedir que le paguen la cantidad del seguro. La condición resolutoria le permite al acreedor recuperar la propiedad del inmueble. Entonces, la condición resolutoria sería la condición resolutoria inscribible explícita prevista en el artículo 11 de la ley hipotecaria, sería prácticamente equiparable a la hipoteca y sería más seguro que un seguro. El IBI, bueno, pues ya hemos comentado un poco del IBI. Y luego, en relación con los pisos turísticos, creo que todavía se podía mejorar un poco la técnica de registral.
Algunas comunidades de vecinos están adoptando acuerdos, esto ya los he visto y ya los he inscrito, para prohibir el alquiler turístico, pero donde no está prohibido se produce y no hay reflejo registral de ningún tipo. A lo mejor, siempre que se dé una autorización administrativa para que en un inmueble se desarrolle la actividad de alquiler turístico, se podía reflejar en el registro, de forma que cuando uno compra, o sea, a día de hoy, el que compra en un edificio donde está prohibido puede saber, antes de comprar el piso, que está prohibido. Pero el que compra en uno donde está permitido, a lo mejor hay alquileres turísticos y te enteras cuando ya estás dentro y a lo mejor no quieres comprar en un sitio donde están los alquileres turísticos en funcionamiento porque entran, salen y otra serie de cosas, ¿no? Sería mejorable. Y en las reformas en marcha para la Ley de Propiedad Horizontal se podría introducir alguna previsión al respecto. Y luego, en cuanto a la existencia de un registro para los alquileres temporales y turísticos, bueno, está en tramitación una norma, pero seguramente, vamos, lo más eficiente es utilizar el registro que ya tenemos, porque es que si no después la coordinación informativa entre diferentes registros siempre es más compleja, ¿no? Entonces, ¿el registro de la propiedad puede reflejar más cosas de las que refleja actualmente? Sí. Entonces, yo creo que contar con él sería interesante. La ley de vivienda, me plantea el portavoz del Grupo Popular. ¿La ley de vivienda está dificultando el acceso a la vivienda? Bueno, la ley de vivienda, por lo que yo veo, se aplica solo en algunas comunidades autónomas, porque está contemplado específicamente que la declaración de zonas tensionadas y demás depende de las comunidades autónomas y algunas no han declarado. Entonces, el daño parece que hay una reducción de la oferta disponible como consecuencia de las inseguridades que ha introducido la ley de vivienda, tal vez más en el ámbito procesal, aunque esto ya procedía de reformas de 2021, pero no sé si se puede sostener el discurso de que la ley de vivienda está estropeando el mercado de la vivienda cuando en algunas comunidades autónomas no se aplica, aunque es muy complejo, no lo sé. En relación con los arrendamientos, yo he puesto en el documento, no lo he dicho porque claro es ya muy largo, que a lo mejor una manera de llegar a un equilibrio sería ampliar el concepto de alquiler lujoso que tiene la Ley de Arrendamientos Urbanos. Cuando el alquiler es lujoso, no se aplican las restricciones de la Ley de Arrendamientos Urbanos ni, por tanto, de las reformas que la Ley de Vivienda introduce en la misma. Y la Ley de Arrendamientos Urbanos considera lujoso un alquiler cuando es de más de 300 metros cuadrados o la renta supera las 5 veces y media el salario mínimo interprofesional, lo cual, con el actual salario mínimo dividido en 12 mensualidades, serían 7.000 y pico euros de renta al mes. Hombre, yo creo que en general casi cualquiera que paga más del salario mínimo por 50 metros, o sea, si pusiésemos una norma, yo sugiero por eso una redacción posible que sería un precio por metro cuadrado que supere la 50ª parte del salario mínimo interprofesional en 12 mensualidades. Si liberásemos a todos esos de las restricciones, que eso representa, así a ojo, yo he hecho una prueba en portales inmobiliarios como el 15% de la oferta en Madrid y Barcelona, en el resto de sitios sería mucho menos, pues a lo mejor esos que parte están en el alquiler turístico volverían al alquiler residencial y aumentando la oferta en alquiler residencial a lo mejor bajaba. Y eso sería una reforma muy fácil de hacer porque es modificar un párrafo de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que no sé si se puede hacer en una enmienda, en una proposición de ley ad hoc o qué. Aumentar la oferta. Evidentemente que hay un problema de suelo por parte de administraciones autonómicas y locales. El artículo 47 de la Constitución dice que se regulará el uso del suelo para evitar la especulación. Yo simplemente lanzo la pregunta. ¿La regulación del uso del suelo que ha habido los últimos años ha evitado la especulación o más bien la ha favorecido? No lo sé. Y luego, en cuanto a aumentar la oferta, el otro día aparecía una entrevista con unos arquitectos en un periódico digital que decía el problema no es falta de suelo, el problema es que la gente no puede comprar lo que cuesta construir. Esto lo he comentado con algún experto arquitecto con el que he coincidido en alguna jornada y me dice que a día de hoy construir cuesta en torno a 1.300 euros el metro cuadrado, construir, no el suelo, y que al parecer en Baviera habían aprobado una modalidad de vivienda más sencilla que respeta los requisitos de eficiencia energética que llaman vivienda tipo E y que esa reduce a 750 euros el metro cuadrado construir. Entonces, se podría simplificar los requisitos de una construcción, se podría hacer algún tipo de vivienda más barata para aumentar la oferta, igual que existe el low cost, con perdón, en los aviones o en otras cosas, podría haber algún tipo de vivienda low cost para favorecer una vivienda más barata para mucha gente. Seguramente sí, pero eso ya la verdad es que
son cuestiones técnicas de arquitectura y demás que seguramente se me escapan. Pues muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Yo la verdad es que estoy impresionada y que me voy con deberes. Le agradezco muchísimo Vigil de Quiñones, el señor Vigil de Quiñones, y yo creo que todos los grupos parlamentarios, su presencia, su disponibilidad, y bueno, encima se ha ajustado el tiempo, con lo cual perfecto para cumplir con nuestros deberes ahora en el Pleno. Muchísimas gracias. Gracias. Antes de levantar la sesión, le recuerdo a los miembros de la mesa y portavoces que mañana, a finalizar la sesión plenaria, habrá reunión de mesa y portavoces. Muchas gracias y hasta. Gracias. Gracias, que tengo que salir un momento.